Bueno, buenos días. Nos complace mucho esta mañana recibir a nuestra invitada de Enlaces. Ella es Sonia Batres. Se encuentra en la latitud 46 grados norte en Quebec, Canadá. Para nosotros es un gusto saludarte, Sonia, y conversar sobre tu producción arquitectónica, la de tu empresa, y sobre tu experiencia trabajando en otra latitud. Te agradecemos tu tiempo y pues adelante. Esperamos conocer toda esa obra y esperamos conversar sobre arquitectura esta mañana. Muchas gracias, Liz. De hecho, muchas gracias por invitarme. Es un placer, es un honor poder estar con ustedes. Bueno, nosotros, de hecho, Sonia como tal es una persona que se estudió en El Salvador, en la UCA. Vengo del colegio El Externado San José, ¿no? Entonces con la parte jesuita lo hice desde la primaria y muchas de las cosas y los valores que pongo en mi trabajo vienen de esa educación que yo he tenido. Y agradezco mucho, de hecho, a la UCA por toda la formación que me dio. Y luego, justamente, continué mi formación en Quebec. Les voy a hablar un poquito de esto porque para mí los paisajes es una de las cosas más interesantes de cómo podemos integrarnos en ellos. Es una cosa que me fascina. La compañía, vamos a hablar de arquitectura nórdica, porque cuando salgo yo de El Salvador, estaba muy joven como profesional, había practicado muy poco y pues mi mayor parte de trabajo lo he hecho en Quebec. Y la arquitectura nórdica ha sido mi principal tema, porque justamente no es una arquitectura tropical, es una arquitectura que te llama a, a la investigación, al cuidado de los edificios como elementos vivos, pero vivos como prácticamente máquinas que respiran y ellos viven dentro de condiciones muy extremas. Entonces, nuestra compañía, porque soy parte de nuestra compañía, tiene como 3 niveles, que también son los 3 niveles de Sonia. El nivel de estudios, arquitectura y territorio. Justamente la UCA, una de las cosas que me dejó y me marcó, es la parte del análisis territorial, la parte de la integración urbana. A la época cuando yo estudiaba, Mario Lungo era la persona que estaba dentro de la escuela como director y metía mucho énfasis en esta parte y es una parte que me gustó mucho. Luego, estas son fotos que hemos tomado durante vacaciones y cosas que toda la vida logran por impresionarme. Yo creo que al arquitecto que las cosas, el paisaje y la naturaleza no le impresione es un poco, sí, eso nos tiene que impresionar. Y esa es una sencilla arquitectura tradicional del paisaje de acá, que toda la vida me logra, se ve tan, él solito en ese lugar inmenso me parecía tan poético y interesante. Les puse algunas fotitos de lo que hacemos cuando tenemos que ir a campo. Por veces nos ocurre que tenemos que ir a visitar ese lugar donde vamos a construir aún, que tenemos que ver la nieve, tenemos que ver cómo el sitio se comporta. Es una percepción completamente diferente. El paisaje se transforma, el lugar se transforma y es parte de lo que nos divierte y esta es la arquitectura nórdica, es toda esta investigación que se hace en las diferentes etapas del año, pero el invierno es una de ellas que es muy importante, hacemos casi 4 meses de invierno, no, es muy importante. Comenzamos con quiénes somos y esto porque yo comencé mi carrera muy rápido con mi amigo, mejor amigo, mi compañero y mi compinche en profesional. Entonces, ¿quiénes somos? Soy Sonia, ¿sí? Soy la arquitecta que nació de la arquitectura en la UCA, que pasó a la Universidad de Laval, que hace estudio de arquitectura y territorio, pero no lo he hecho sola. Esas fotos se las puse porque ese es un día que me hicieron una entrevista y pues estuvimos en la casa, estamos en el suelo, no tengo muchos muebles, mi casa es vacía, me gusta ver las ventanas y no tengo gran cosa, porque me fascinan los ambientes naturales, como ese árbol que ven ahí, fue parte
de la experiencia de crear esta casa. Somos arquitectos que hacemos un poco de todo y yo soy una persona muy chiquita. Entonces la escala para mí humana es más chica que para el común de los normales aquí en Quebec. Eso lo voy a hacer. Tienes razón, Lisette. Soy chiquita para Quebec. Mis hijos hacen 6 pies y mi hija 5, 8, 9 y entonces yo soy chiquita. Entonces siempre veo las cosas de abajo para arriba, ¿no? Como dice Lisette, es la perspectiva de hormiga, esa es la que tengo yo, ¿no? Pero bueno, esto me llama también a aportar mucho detalle en las pequeñas finiciones de lo que estamos viendo. Hemos hecho cosas, aquí tienen ustedes una foto de algo industrial, tenemos allá una vivienda en madera, el otro es en acero, hacemos vivienda, nos enfocamos en las cosas que son básicas para la sociedad, que son parte de la vida productiva de la sociedad. Tenemos habitación, hemos creado una compañía donde hacemos habitación y hacemos habitación por diferentes promotores, lo que se llaman aquí casas de ciudad, donde creamos espacios más compactos, vamos a ver eso más tarde, y tenemos una parte de la compañía que se dedica mucho a la educación. Hacemos escuelas y guarderías. Además de hacer guarderías, nos han llamado, hacemos mucho diseño también interiores, diseñamos muebles esto es un restaurante. Finalmente lo voy a presentar. Les voy a 2 segundos a compartirlo porque le había mencionado que quería que estuviera aquí porque como explico, es una parte importante de todo lo que he hecho. Vamos a invitarlo rapidito, que diga 2 cositas y luego ya. Claro, claro, bienvenido. Louis François, de hecho lo conocí en El Salvador, en la UCA. Mario nos había llevado para que nos diera un curso sobre cómo leer la cartografía y entonces estaba, claro, no fue allí donde nos enamoramos, ¿ah? En la UCA uno no se enamora, fue después. Bonjour, Louis François, hola, ¿qué tal? Sí, hace mucho que no nos vemos, ¿no? Pero encantado de verte y de saludarte nuevamente. Mira, estamos haciendo este proyecto Enlaces para conocer la arquitectura de los graduados de la UCA y nos alegra mucho saludarte porque tú eres parte importante, otro pilar fundamental de la empresa, ¿no? Sí, bueno. Bueno, gracias a la UCA de haber creado, formado Sonia, pues, porque la verdad que todo lo que aprendió a ver sirvió bastante aquí en Quebec, porque yo creo que una de las fuerzas de la UCA en esta época era justamente toda la parte de, no solamente la arquitectura, pero toda la parte urbana, la parte de ordenamiento territorial, la integración de los proyectos dentro del tejido urbano. Y eso lo llevó aquí y está demasiado separado aquí, siento yo, a nivel de arquitectura. Quizás ha cambiado ahora en Laval. La escuela lo que pasa es que tiene como especialidades. Entonces la escuela acá la maneja como especialidades y nosotros en la UCA a la época, no sé cómo funciona ahora, me disculpan, pero a la época era como todo el mundo tenía que hacer esto, todo el mundo tenía que aprender a integrar sus proyectos, era parte de lo que hacíamos. Entonces, aquí no, aquí le dan a la opción al estudiante de tener como más especializarse. ¿Separas la producción arquitectónica de su implantación urbanística o su integración con el entorno? O sea, ¿hay un experto para algo y otro para otro? Mientras haces la maestría, que es ahí donde más se da, tú tienes la opción de ir hacia detalles técnicos, estructuras, ecología, bioclimática, que es como la parte ecológica de la universidad, y tienes otra que se llama diseño urbano. Entonces, las personas que no tomaron diseño urbano tienen mucho menos esta parte sobre la integración. Cuando nos creamos, porque nos creamos con Louis François, nos reinventamos todo el tiempo. Comenzamos cuando yo tenía a la época 22 años y cuando decidimos partir la empresa, pues tuvimos tiempo para pensar quiénes éramos, el origen, la identidad de eso que vamos a crear. Entonces de ahí nació el nombre de la empresa y nuestra empresa Au-Point, que es, bueno, Luis lo puede explicar de una manera, él me decía, habla de arquitectura justa, arquitectura
es au point en francés, estás en el lugar donde tienes que estar, ¿no? Y es la arquitectura que no es mucho, no es poquito, es la arquitectura que corresponde, es el trabajo que corresponde. Entonces, eso lo logras con la madurez, lo logras con la experiencia, y es lo que buscamos. Buscamos darles a nuestros clientes realmente lo que corresponde, lo que es justo, ¿sí? Es así, así lo explicamos. Entonces, ahí la imagen es miedo dramática, es como caminamos y estamos en el punto donde todo lo podemos ver y estamos en equilibrio. Bueno, eso es un poco lo que buscamos con la empresa. Nuestro equipo. Tenemos un equipo joven, excepto por nuestro super arquitecto, ¿cómo puedo decir esto? Es nuestro mentor. De hecho, nuestro mentor es el papá de Louis François, mi suegro. Mi suegro es un arquitecto, ya con más de 45 años de experiencia, y es un profesional del patrimonio. Entonces, claro, él no está en la fotico. La fotico se las preparamos a ustedes para que nos conocieran un poco quién está detrás también de este au point. Somos muchas mujeres, y somos jóvenes. Tenemos también gente que viene de Quebec es muy grande, es una provincia muy grande, y la gente viene de Montreal, la gente viene de la parte más norte, tenemos gente que viene de Quebec, pero si no, vienen de todas partes. Y tengo un arquitecto ahorita que trabaja con nosotros, tenemos de Vietnam. Entonces, tenemos un equipo muy dinámico. Lo que queremos con este equipo es que 3 cosas. Decimos, el equipo tiene que ser creatividad, objetividad y responsabilidad. Muy interdisciplinario, tenemos gente en urbanismo como arquitectos y tenemos todos los mismos valores. Eso es lo que decimos siempre. No, cuando vienen a vernos, porque nos vienen a ver muchos estudiantes de Francia, Italia, nos mandan cartas y tenemos, bueno, de Quebec que vienen a vernos, no buscamos en los chicos que sean ganadores de premios. Ya lo hemos hecho antes, ¿no? Y luego lo que buscamos es que los chicos tengan la aptitud de aprender, de querer. Queremos que los chicos les vuelva loco la investigación, porque el trabajo de arquitectura es esto, es aprender, es investigar. Cada proyecto es como una oportunidad para crecer como profesional, como persona, y entonces eso para nosotros es la parte más importante. Y eso es lo que nos une a todos. Yo sé que era una pregunta que Elise tenía, cuál es nuestra metodología y cómo funcionamos. Nosotros la primera etapa es el análisis y los estudios, ¿sí? Ahí vamos a chequear todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones, vamos a estudiar el sitio, vamos a ver todo lo que nos puede ofrecer el sitio en cuanto al paisaje, naturaleza, historia, muy importante, porque la parte de la integración, la memoria histórica es muy importante, y la parte reglamentaria. La parte reglamentaria es básica, porque tienes por veces el Ministerio del Medio Ambiente que va a tener cosas que decir, tienes también la ciudad y tienes por veces otras instancias, dependiendo del proyecto, ya sea el Ministerio de Educación o el Ministerio de Agricultura. Bueno, eso es muy importante, análisis. Los criterios de concepción, vamos a verlos, los hacemos nosotros en 2 etapas, justamente tiene que ver con la formación UCA, criterios de integración urbana, y luego hacemos criterios de programación. Los separamos, no los unimos. Usualmente pueden ser hasta 2 equipos que trabajan sobre estas cosas. Así no se contaminan y no me dicen qué es más importante que el otro, va todo sobre la mesa y los podemos analizar. Elementos de inspiración, evidentemente eso vamos a hablar, eso es importante porque esta es la parte donde el arquitecto lee mucho, hasta que encuentra la inspiración que va a llevar la línea conductora para este proyecto y crea el concepto. Y a partir de esto es fácil y todo se arma. Y vamos hasta entonces, tenemos derecho de hacer el esquema y de dibujar. Así funcionamos aquí. ¿Tiempo? Sí. ¿Qué porcentaje del total de proyecto conlleva? Mira, legalmente aquí, por ejemplo, este proceso te lo van a calcular como el 15%, ¿ok? 15% del proyecto. Para nosotros, este proceso implica fácilmente 30-40.
es muy importante. Una vez que esto está armado, el proyecto se desliza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también, quizás no lo he mencionado, pero cuando estamos buscando los criterios de concepción, un criterio que se busca son los recursos humanos, naturales del sitio. Técnicas de construcción es parte de estos criterios de concepción que vamos a tratar de encontrar, porque no en cada región tenemos recursos diferentes. Aquí mucha gente, toda la gente sabe trabajar con madera, pero por ejemplo va a haber más dificultad que puedan trabajar con acero. Entonces, esta parte, cuando ya el proyecto se dibuja, prácticamente que ya sabemos cuál va a ser el sistema constructivo. Entonces, esto, a nivel de las proporciones, ¿sí? La trama, ya esto ya viene, ¿sí? No es algo que se acomoda. Pues es un buen mensaje porque dedicas un 40% de tu tiempo a pensar para que la producción no te haga retroceder, ¿verdad? Analizar todo lo Este que es un incide. pequeño pueblo, que queda en el norte, en Charlevoix, en la parte más al norte de Quebec, en la provincia. Lo que sucede ahí es que es un pueblo que fue creado se formó el pueblo gracias a una fábrica de papel. Entonces ahí ustedes pueden ver la foto, nos llaman y nos dicen que lo que sucede es que el pueblo se crea gracias a esta industria. Y ha sido difícil porque con el tiempo hay muchas de ellas que han cerrado y cuando cierran los pueblos se vuelven pueblos fantasma. Entonces ya no tienen esa industria que motiva y que da la fuerza económica al pueblo. Entonces, este pueblo ha luchado mucho por quedar ahí y mantener su industria viva. La industria le donó al pueblo un sector para hacer un parque, justamente a la salida de la fábrica, y llegamos nosotros y empezamos a analizar toda la parte histórica de cómo el pueblo se fundó. Digamos que ya hicimos todos los estudios y llegamos a los elementos de inspiración. Ahí fue que el sitio nos habló y nos dijo muchas cosas. El paso del tiempo y la memoria histórica para nosotros, como yo expliqué, era muy importante. Entonces fuimos a buscar de dónde nace el proceso del papel y nos informamos de qué es lo que están haciendo en esa fábrica. Luego, esto es muy importante también, cuando hablamos de papel, hablamos de tala de árboles, ¿ok? Cortamos árboles. En Quebec, la manera como funcionaba es que los árboles se cortaban y se transportaban por el río, por los ríos. ¿Okay? Entonces estamos a la par del río, estamos a la par de una fábrica de papel y entonces empezamos a pensar en la cuestión del proceso que lleva el árbol a hacerse papel. Bueno, también tuvimos que ver con la mineralidad del proyecto, eso tiene que ver con que es un sitio rocoso, pero al mismo tiempo tuvimos que hacer estabilización de suelos. Entonces, aquí les muestro un poco los criterios de integración, como yo mencionaba. Miren, si pueden ver, hay más criterios de integración que criterios problemáticos. Tenemos la integración al contexto natural, ¿okay? Que eso tiene que ver con justamente el río y cómo de esta manera vamos a evitar la erosión. Sí, no les he detallado todo porque quería que fuera más fácil. La memoria histórica, lo que vengo de hablar. La protección de la cuenca, la seguridad, porque tampoco queremos que del parque la gente pueda acceder fácilmente porque es un río que tiene mucho caudal. Muy caudaloso. Sí. Entonces, lo importante de ese sitio son las vistas. ¿Qué es lo que ves desde el sitio y de dónde se ve el sitio? Esto es muy importante porque la topografía de ese lugar es bastante accidentada, dinámica. Entonces tienes luego la protección del sitio en función del cotidiano, porque tienes camiones que llegan, que salen de la fábrica, entonces también queremos que la seguridad de los accesos y cómo funciona será muy importante. Bueno, el programa no es complicado, teníamos los espacios para contemplación, donde te sientas y ves hacia el río, y luego tenés espacios para la comunidad, porque queríamos hacer encuentros, y luego si habían ahí exposiciones o artistas que llegan, queríamos que eso pudiera pasar. Y los accesos, evidentemente. Bueno, el concepto fue básico, no fue, aquí le llaman primer nivel, fue bastante primer nivel, pero creemos que fue importante que fuera así,
porque le habló mucho a la población. Llegó la prensa y la gente estaba muy contenta con su parque porque lo pudo entender. Entendió fácilmente cómo eran las etapas del parque, cómo el parque funcionaba y se lo apropiaron. Fue fácil, ¿sí? Entonces comenzamos con eso. Teníamos 3 grandes etapas del parque que llamamos el bosque, donde sembramos árboles, la tala, donde colocamos grandes vacíos, troncos de árboles con grandes vacíos, unas grandes, lo vamos a ver con el dibujito, grandes circunferencias que están calculadas en función de la sombra que proyectan los árboles maduros que cortan para hacer papel. Entonces, no solamente era la forma, pero la forma de manera inteligente, en el sentido que esa forma tenía una información, ¿sí? Aquí está el árbol que ustedes cortaron a tantos años, después a tantos años y a su madurez máxima. Entonces, eso fue interesante. Y el producto final, esa plataforma, a partir de donde podemos ver la fábrica. Y también, otra cosa importante, se podría observar la vía férrea, donde pasa el tren, que también por ahí viaja el producto y viajaba también los árboles, ¿ok? Ya más tarde, después de que dejamos el río. Entonces, aquí podemos ver el sitio de interpretación. Sí, habíamos hablado transformación y las diferentes etapas, ¿no? Esto aquí dice fore, entonces ahí va a ser vemos aquí en el dibujo los árboles, donde el bosque, la tala de árboles, el vacío, y luego aquí creamos el producto final, que es como esos son grandes elementos de madera ya trabajada que nos permiten ver. Hemos creado como aberturas dentro de muros de madera para encadrar la vista hacia la fábrica. Una maqueta más, hicimos maquetas urbanas también en 3D. Y luego el producto final, el plano. Si pueden ver, también llamamos los pequeños caminos en relación al tren. Y aquí una imagen que se le dio al cliente de inspiración antes de realizar el proyecto. La obra, el proyecto. Entonces, de un lado tenemos el sector de tala de árboles y del otro lado tenemos el sector de la tarima con sus ventanas donde tú te sientas y puedes observar la fábrica. Cada árbol se le puso una plaquita donde explica las preguntas justamente sobre el bosque y los diferentes árboles que se ocupan para hacer los papeles. Bueno, esto es la parte de concepción. El parque en sí mismo fue diseñado como un elemento didáctico, ¿no? O sea, es decir, a través del parque la industria hace su proyección social, ¿no? O sea, explicando un poco su función. Y de alguna manera es un bosque de tala controlada. Hemos tenido de todo, porque antes no era tala controlada. Pero ahora sí, ahora lo que pasa es que tenemos sectores que cortan y tienen que sembrar. Entonces, de ahí que viene, pero eso en construcción hay mucha repercusión con respecto a esto, porque nuestros árboles en Quebec, como Quebec fue una de las provincias que fue una de las más taladas, tenemos árboles mucho más jóvenes, y entonces aquí lo que se ha desarrollado mucho ha sido la ingeniería de la madera. Forestal. Exacto, pero ingeniería. Llaman ellos madera de ingeniería. Lo que quiere decir esto es que utilizamos muchas piezas, en vez de utilizar una gran pieza de madera, son grandes piezas de madera creadas con pequeñas piezas de madera, que van a buscar capacidades superiores a la gran pieza de madera. Pero entonces hay mucho de investigación sobre esto actualmente que se hace aquí en Quebec, en la universidad. De hecho, tenemos por veces ingenieros que vienen a la Facultad de Arquitectura a trabajar con los arquitectos que están haciendo investigación sobre la madera. Muy bien. Porque, justamente por eso, porque nuestros árboles no son tan grandes como lo puedes encontrar, por ejemplo, en el oeste canadiense. Vamos a hablaros de algunas realizaciones. Hemos puesto 3.
Las hemos escogido por razones diferentes. Espero que sean interesantes y si tienes preguntas, Liz, me dices. Esto es algo que pusimos una pequeña frase porque la decimos seguido nosotros cuando trabajamos en el taller. Es una frase que estaba en inglés, la hemos traducido al francés y ahora la traducimos al español para ustedes. Así que puede ser que llegue toda torcida, ¿no? Pero decía, cuando los sitios nos hablan, la reacción constructiva es escucharlos para que luego entremos en diálogo con ellos, ¿sí? Porque todo lo que hacemos tiene que pertenecer y tiene que a ese sitio. Le pedimos permiso al sitio para saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, un poco lo que hacemos. Entonces, esto se llama LAGRU. LAGRU es un proyecto residencial. Es un proyecto familiar. LAGRU se llama el Gran Lago. O el lago, ¿cómo lo traducirías, Luis? El lago gordo. Un lago grande. Y es en un territorio donde está protegido y entonces solo permiten que las casas que se hacen allí sean completamente autónomas. No hay electricidad, no hay agua, y entonces esas casas tienen que ser completamente autónomas y sinceramente es un paisaje impresionante. El lago es claro y puedes ver truchas enormes que las ves así de la orilla. Es bastante impresionante. Así que fue mágico hacer este proyecto. La construcción es una construcción en madera, como yo explicaba. Todo el mundo aquí sabe construir madera, entonces es algo que podíamos encontrar fácilmente en el sector. De hecho, en este proyecto, el proyecto lo hicimos de la mano del constructor. Fuimos a buscarlo antes de comenzar a diseñar, porque mucho la técnica de cómo íbamos a construir tenía que ver con que el proyecto fuera viable, porque no teníamos caminos para grandes camiones, no teníamos, el sitio nos limitaba mucho en las técnicas constructivas y sobre todo las dimensiones de los elementos en madera. Entonces eso, una cosa importante también que nos exigía el Ministerio del Medio Ambiente. Del medio ambiente, sí. Medio ambiente. Era que tocáramos el suelo. El suelo tiene que ser leve, no tenemos que ser invasivos. Entonces teníamos que ir con una losa flotante. Exacto, no se llama losa. Me está diciendo que plataforma, no, ¿ves como que no? Aquí, entonces, una losa armada flotante. Así, estamos sobre la roca, entonces eso nos permitía que cualquier cosa pasara, el edificio se mueve todo junto. Y otra cosa, como ya lo hablé antes, era facilitar para ellos los componentes facilitar los trabajos para que todo se pueda hacer a martillo y a herramientas pequeñas, no grandes herramientas porque no había donde. Los chicos fueron los que construyeron y acamparon en el sitio para realizar la obra durante el verano. Entonces tenían además de eso un tiempo de construcción concreto y cerrado, limitado. Tenían que empezar en mayo y ya tenían que terminar el proyecto en octubre, porque si no, pues agarra el invierno y ya no se podía. Entonces, esta era la condición para hacer este chalet. Voy a hablar rapidito sobre las reglas, porque cuando haces una habitación acá, justamente porque estamos en la parte norte, tenemos unas reglas sobre la eficiencia energética. Pero lo que pasa es que la eficiencia energética está en relación con el consumo de electricidad. En este caso, lo que nos exigían era, porque las reglas están hechas en función de la capacidad de la casa por las transferencias térmicas. El muro tiene que ser muy, muy eficaz. Claro, en este caso no teníamos energía, la energía se hacía en energía solar. Entonces luego te das cuenta, hicimos otras cosas también para reciclar la energía con la tierra. Eran otro tipo de cosas que hicimos. Teníamos también una chimenea de madera, que eso sinceramente es lo que nos permite mantener ¿cómo es que puedo decir esto? ¿El confort térmico?
Sí, internamente? porque es una casa que no visitan, que no viven ahí todo el tiempo. Entonces, cuando llega la persona, la fogata te permite que el calor llegue más rápido, ¿sí? Ok. Pero luego trabajamos también con la lógica de la acumulación de la energía, la energía pasiva. Pero bueno, no me voy pero esto es lo que tenemos que hacer para esta pequeña casa. Entonces, eran pequeñas dimensiones, cortamos todo para que todas las dimensiones fueran transportables en carros normales y que los hombres las pudieran llevar. Y bueno, los detalles de construcción muy sencillos, no había, sí, muy sencillos. Y bueno, como expliqué, un edificio autónomo. El plano es muy simple. El plano es en la parte baja, ¿okay? Porque teníamos que proteger toda la parte del agua, de donde teníamos también las baterías para la comunicación de la energía solar que se encuentra en el techo. Teníamos 2 pabellones. ¿Por qué teníamos 2 pabellones? Es sencillo. En invierno cerramos el pabellón de este lado porque la casa tiene que lograr ser más eficaz. Donc, este es el pabellón que queda abierto en invierno. Si pueden ver ustedes, tenemos aquí la chimenea, ¿sí? Que ella es la que se encuentra como en la parte central de la casa. Y luego la casa lo que permite también es cerrar estas puertas que aseguran que este sector va a mantenerse lo más caliente posible. Entonces la casa se cierra como una conchita para estar segura que a menos 40, ¿sí? A menos 10 van a estar bien por todos lados, pero a menos 40, si tienen mucho frío, como las casas antiguas, se van y van al corazón, que llamamos nosotros, de la pieza, donde también tenemos una escalera, que es una escalera mágica, que nos lleva, este es un mezzanine, que también nos ayuda a que por efecto Venturi el aire salga. Tenemos ventanas acá que, bueno, vamos a ver si lo logran ver en una fotico y el aire sale por ahí, pero al mismo tiempo el calor sube y entonces pueden dormir acá cuando hace mucho frío. También es cómodo en verano, de hecho, esto. Pero bueno, aquí está. No sé si lo logran ver. Esta es la parte alta de la casa. Este es el pabellón de verano y nuestro pabellón de invierno que se encuentra pues del otro lado. Disculpen que no lo podamos ver tanto. Las fotos es difícil tomar foto allí porque hay mucho árbol y como no cortamos árboles para justamente guardar, era como por donde tomamos la foto. La foto esta yo creo que sí, luchamos contra no sé cuántas ramas para tenerla. Es muy impresionante, pero es muy Qué lindo lugar. maravillosa contraste con la arquitectura tropical. Podemos ver que hay un pabellón para el verano, otro para el invierno. Ya dijiste que son entre 4 y 5 meses de frío. Alcanzan menos 40 grados y esto ya nos está dando a conocer una arquitectura definitivamente de otra latitud. Está muy lindo este proyecto, sobre todo porque explicas, y este es un gran mensaje también para la sostenibilidad, y es que explicas que tu diseño fue concebido bajo premisas de prefabricación. Entonces, para hacer este tipo de diseños, el arquitecto debe pensar muchísimo en cómo hacer más sencillo todo para la obra, ¿no? Dadas Sí. las condiciones de explicación. Resalto esto, lo subrayo, porque es uno de los grandes mensajes que tomamos de esta arquitectura. Esta es una guardería. Caemos en una guardería y esta nos interesó y la quisimos presentar porque hacemos una guardería y hacemos una integración patrimonial. El nivel de integración patrimonial que se hace en este caso no solamente es a una casa ancestral, pero también es a un territorio ancestral. Un territorio donde la familia es una familia ¿cómo decimos? De tradición agrícola. Producen manzanas, calabazas, ellos producen, es una papas, es una familia que produce. Empiezan a tener, la generación joven, cuando empezaron ellos a tener hijos, hicieron que
necesitaban que sus hijos crecieran alrededor de esta cultura. Entonces ahí propusieron que la guardería se hiciera en las tierras de la familia y que esta casa ellos la podían dar para integrarla a la guardería. Pero claro, la casa nos daba para quizás 15, 20 niños. Y estamos hablando que seguimos una guardería para, o sea, tenemos como 70 niños ahorita en la guardería. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que estudiar la dinámica de la casa, primero la arquitectura de la casa, pero también la dinámica del sitio, porque un campo, aquí cómo funcionan las tierras agrícolas, no tienen árboles, son como una gran, Superficie abierta, ¿no? Como un campo abierto. es un campo abierto y entonces es un campo para el viento y sí, toda la cuestión de la nieve y viene y nos afecta. Entonces, bueno, tenemos la integración patrimonial. De eso vamos a hablar, integración del patio central. El patio central nace justamente de la integración al sitio. Vamos a explicar por qué. Optimización de los espacios naturales, porque queríamos ver cómo también a partir de la guardería los niños podían aprovechar que estaban en naturaleza y ver hacia las plantaciones y más lejos ver hacia los árboles, porque también hay plantación de maples. Entonces eso, la permeabilidad visual, la utilización de productos ecorresponsables, eso era muy importante para ellos también. Vamos a hablar de cómo tratamos la madera y los productos que se ocuparon para la realización del proyecto. Fuimos con cosas naturales y bien sencillas, y la integración de la vida agrícola. Entonces eso se ve mucho en el plano. La casa, vemos los muros, los grandes muros de piedra nos hablan de esa arquitectura tradicional, ¿sí? Acá. Y luego tenemos un pequeño, ¿cómo puedo decir? Un pequeño proyecto que hizo la familia para... Una ampliación, una ampliación. Gracias, yo decía agrandir. Ampliación. La primera ampliación que hicieron ellos acá, por cosas de la granja, entonces tuvimos que recuperar la ampliación que se hizo. Y al final, ¿cómo nos colocábamos nosotros? Todo lo que ven ustedes atrás es la integración que hicimos. ¿Por qué hicimos esto? Este es el norte, ¿sí? Los grandes vientos vienen del oeste, ¿ok? Vientos fuertes. Usualmente los niños para jugar al exterior tienen que salir, es un requerimiento del Ministerio de la Familia que los niños pasen un porcentaje del día fuera, ¿sí? Y pasan en los patios que nos dan dimensiones para crear estos patios exteriores. No podíamos tener un patio en este sector, en la parte de atrás de la casa, por los vientos. Hubiera sido completamente... no, ¿cómo puedo decir?, agradable para los niños, porque los vientos son muy fuertes y agarran fuerza justamente porque viene de la montaña y porque hay un gran plano. Entonces eso, el viento pasa con todo. Entonces, lo que decidimos es que era el edificio que iba a proteger a los niños de esos vientos. Y nació la idea del patio central. El patio central lo encontramos también en el Viejo Quebec. No es nada tampoco sacado es algo que en el Viejo Quebec habían patios centrales. Entonces, organizamos el patio central y los niños están protegidos. Y además de eso es interesante porque desde la parte de arriba podemos ver el patio central también, que nos mantiene en relación con nuestro exterior. ¿Qué hicimos? Estas puertas que ven ustedes acá, es la puerta para el tractor que viene a sacar la nieve del patio central. La manera como están constituidos los patios centrales en Quebec, sinceramente con los vientos no llegamos a tener gran nieve, pero si en caso se da, todo está ya programado para que el patio se pueda limpiar como tiene que ser. Pero me parece súper interesante haber tomado la decisión respecto a este patio, ¿no? O sea, además de tomar un elemento de tradición, valoraste las condiciones del clima y pusiste más en valor todavía el patrimonio, o sea, esa casa de piedra de paredes muy gruesas que ahora se hacen con madera
que tiene Sí. más, que sustituye, imagínate, ver ese contraste de materiales que responden a esas temperaturas, me resulta muy interesante. Sí, claro, mira el espesor de este muro que tiene alrededor de 80 centímetros. Luego tienes el muro acá que nosotros hacemos que no tiene ni siquiera, creo que estamos haciendo 90 milímetros, 19, sí, 19 centímetros. Y son son de una capacidad térmica impresionante. Sí. Mm. Y la ventana en el perímetro, Ujú. estas aulas de guardería tienen entrada de iluminación, porque también ese es otro tema, ¿no? La iluminación natural, que es muy poca en las latitudes al norte. Mira las ventanas, ahí está. ¿Ves por qué te digo que el esquís que te mostré todavía no estaba terminado? ¿Ves? Sí. Porque todo el segundo piso tienes ventanas por todos lados. Entonces, claro, al contrario, las ventanas en la parte existente son más pequeñas, luego cuando llegas a la parte grande, las ventanas son más grandes. Todo es una cuestión de proporción y tienes que conocer cómo funciona el medio de la fabricación. La ventana para que ella pueda abrir no puede ser más grande para que sea una ventana, no para que sea lo que puedes tener ventanas comerciales que van mucho más, pero si te quedas como en una escala residencial y pequeño edificio, no pueden ser más grandes de 30 pulgadas. Ah, pulgadas. Wow. Pulgadas, es que perdone, que Sí, en sí. madera además construimos en imperial, Sí, cuando estamos en madera es todo imperial, sí, no sí. hacemos nada en métrico. Entonces, luego estas ventanas es importantísimo saber esto, porque la verdad es que si no puedes hacer grandes ventanas, no se van a abrir. Muy bien. Entonces, por eso, digamos, con bloques, por eso es que ves tú que las ventanas se repiten y son todas parecidas, son bloques de 30 que van y todas se abren. Entonces, sí hay un porcentaje de obertura para que la capacidad térmica sea respetada. Bueno, Aquí nos están hablando, nos exigen máximo 25%. ¿Okay? Lo único es que, y es perfecto, yo aquí tengo 25% en esta casa que vivo y sinceramente lo que hago es que abro todo, y lo hago en muchos proyectos, abro todo, la mayor parte al sur, cierro al norte y entonces ponle en el norte, tengo pequeñas ventanas y en el sur me permito, voy a solo compartirles rápido, me permito de hacer esto. wow. Entonces, nos damos cuenta que si ese 25% que nos exigen es sobre el perímetro completo sobre todas las fachadas. Okay. Entonces, tú vienes y las pones a donde van a ser, donde van a ser adecuadas a nivel térmico. El Claro, sur es perfecto. donde recibe sol, ¿no? Ustedes Exacto, necesitan captar la energía del sol. Muy exacto. bien. Pues este es el espacio del patio central. Entonces, mira, por eso decía, ese plano no está terminado, porque mira cuánta ventana. Sí, Y sí. todas se abren. Entonces, cuando la idea era que este corredor, porque adentro del corredor, la familia va a crecer plantas. Van a tener plantas que van a ir en los dos niveles. Lo que puedes ver tú aquí en el segundo nivel es un corredor que permite que tengan ellos elementos verticales que van desde la primera planta a la segunda planta para tener como hiedras, perdón, Ya, entiendo. verdura, porque ahorita cuando las fotos fueron tomadas, no cuando la gente estaba ya en utilización, pero ahora tienen hasta en el patio central, están con los niños trabajando con tomates, zanahorias, y luego aquí adentro para el invierno, por eso es que tenemos las ventanas así, como te digo, que se abren y que van de los dos lados, para que puedan ellos tener como ¿cómo se dice en español? No sé. Como un... ay, ¿cómo le- Greenhouse, Sí, sí, sí. un Un vivero. invernadero. Un invernadero, vivero, ¿no? Vivero, Entonces, eso. la idea era que este corredor donde los niños Ujú. pasan todos los días sea un Mm. corredor vivo donde ellos aún en invierno puedan mantener la relación con la naturaleza y la agricultura. Entonces, esa era la idea de ese corredor. Aprovechar que teníamos estos brazos que que venían a crear el patio central para darle una actividad, una dinámica en función de los valores del proyecto. Ven, ahí vemos la granja, la guardería, la granja que vimos
hace un rato, y lo que les hablaba yo del gran territorio plano, de donde realmente sí, ahí está donde pasa el camión, el tractor. Quizás aquí quisiera recordar lo que conversamos hace varios días. Me dijiste que la mayor cantidad de proyectistas de guarderías eran hombres y que tú tenías una visión crítica respecto a esto, dado que las personas que diseñan un espacio que debe estar adecuado a los niños no tienen relación directa con los niños. Estábamos hablando de las escuelas y sí es cierto, tienes razón, los lugares de educación. Nos hemos especializado en este sector de la educación, ¿no? Entonces ahora nos toca visitar escuelas primarias y visitamos muchas. Estas escuelas primarias, y no estoy hablando las de ahora, voy también porque estamos hablando de escuelas que fueron construidas alrededor entre los 70 a los 80, 60, 80, quizás hasta un poquito antes. Pero entonces, esas épocas, las escuelas aquí en Quebec fueron construidas y diseñadas por hombres. Esas escuelas representan, cuando tú llegas a esos lugares austeros y esos lugares que parecen compartimentados, esos lugares que no te habla de cómo un niño se divierte, cómo un niño aprende, cuál es la estimulación. Entonces, son rígidas. Entonces, llegamos y visitamos, justo, Luis está en la par mía y se ríe porque es cierto. Y hemos visitado y me dice siempre, uy, ¿qué es esto? Y son escuelas hechas por hombres que en esa época, porque no quiero hablar más de los hombres quebecos de esta época, porque ellos hacen mucho con los niños, entonces, pero los hombres de esa época en Quebec no cuidaban a sus hijos, en el sentido que no pasaban tiempo con ellos. Qué interesante. Y entonces es difícil hasta explicar cómo es que podían imaginarse cómo esos niños iban a hacer su día a día, desarrollarse, ¿no? Por supuesto. Entonces ahora nosotros llegamos, claro, como explico también, somos ya hombres modernos y hay que indicar que somos muchas mujeres que estamos en la arquitectura, entonces estamos rehaciendo y recreando espacios para los niños. Estupendo. Gracias, Sonia, por este interesante punto de vista, ¿no? Inclusivo y también, sobre todo por ello, ¿no? La mujer en la arquitectura, que quiero también recalcarlo y acentuarlo. Okay. Entonces, aquí se me olvidó mencionarles, por ejemplo, aquí en esta foto, lo que había de importancia era el tratamiento que se le había dado a la madera. Lo quería mencionar porque era una técnica que es muy fácil y es para siempre, en el sentido de que no tienes que volver a retocarlo. Porque estamos trabajando mucho con la madera que estamos haciendo grisonar. ¿Eso se dice en español? Que la queremos hacer, adelantamos su proceso de envejecimiento, la queremos hacer que venga gris. Provocamos que la madera llegue a ese punto, porque una de las cosas más difíciles con la madera es que llegue a ese punto sin haber sufrido humedad. Porque es la humedad que la hace negra y la pudre. Pero si ella logra llegar a su punto de vejez de manera saludable, ella se protege de manera natural. Entonces aquí lo que se utilizó, la manera más económica de hacerlo es polvo de hierro. Es óxido de hierro, ¿no? Óxido de hierro, y lo mezclan en el agua y lo aplican. Esto es cedro, donde han aplicado óxido de hierro. Este óxido de hierro es la manera más económica de hacerlo. Lo único que el óxido de hierro, ven ustedes las diferencias tintes, no te da, tienes que estar dispuesto a tener este tipo de diferencias en los tintes. No es uniforme. No es uniforme, no es uniforme. Pero es muy lindo, muy bonito, me encanta. Tienes que estar abierto a esto, sí. Vamos a ver, luego vamos a ver otra que se hizo como producto que ya es más estable, pero que busca lo mismo. Aquí les muestro el tractor, el famoso tractor. Y los niños que están recogiendo, ahí tienen un árbol de manzana, ¿no? Adentro de la parte nueva, en la parte nueva trabajamos también con madera, solo que con madera contraplaqué. Plywood, dicen, sí, solamente que nosotros aquí tenemos diferentes calibres de plywood. Sí. Y que ocupamos nosotros para eso es uno que viene es el que se ocupa para
para ebanistería, para muebles. Sí, para muebles, ebanistería. Claro. Y él es muy resistente y entonces, por ejemplo, lo ocupamos mucho también cuando vamos a estar en presencia de fuego, calor, porque es muy estable, porque justamente esto es una madera de ingeniería, justamente. Vemos aquí Son la nueva fotos, parte. ¿verdad? Son fotos del lugar. Sí, claro. Aparecen render. Qué lindo. Aquí estamos con las ventanas, como explicaba yo en la nueva parte. Aquí estamos las ventanas en la parte antigua. Pueden ver la diferencia. Sí. La diferencia también de cómo el espacio se habita. Dentro de nuestra práctica, decidimos, porque trabajamos para muchos promotores, crear una empresa donde hacemos las casas que nosotros consideramos que nos representan. Entonces, la compañía Opoint tiene también una compañía hermana que se llama Opoint Inmobiliaria, donde hacemos nuestros proyectos y los hacemos en el taller como nos guste. Entonces, esta casa es un producto de estos, es un producto de nuestro equipo trabajando para hacer la mejor pequeña casa posible, que de vez en cuando, como tenemos estos proyectos en el taller, para que justamente aprendemos y son como proyectos, experiencia para el taller, para crecer y para, pues, darnos el lujo de diseñar un poquito más, hacer mucho más tiempo y de probar materiales que son por veces más caros y ponerlos en este tipo de proyectos. Entonces, a la par de estas casas está el río San Lorenzo y es un lugar muy bonito. Tenemos las pequeñas casas de madera, optimización del sistema de construcción. Todavía una de las cosas que por nosotros es muy importante, antes de hablar de ecología, hablemos de economía y hablemos de responsabilidad, en el sentido que como arquitectos, cuando hacemos nuestros cálculos, el desperdicio, el derroche, eso no es ecológico. Y sinceramente, sabemos cómo están hechos los materiales. Si no, por favor, todo arquitecto debería de ir a la tienda de materiales la más cercana y saber en cuánto vienen las piezas para que ustedes sepan cuánto va a ser el desperdicio que van a tener en sus obras si no calculan bien sus cosas. Entonces, para nosotros esto es muy importante. Materiales nobles, estamos hablando de los materiales, estamos hablando, aquí lo considera el reglamento, el acero, piedra, todo lo que tiene que ver con la mineralidad piedra, aún el concreto lo considera noble, y la madera. Y en Quebec, sobre todo, en ciertos sitios, solo nos permiten construir con materiales nobles. El material noble es aquel que va a poder hacer mucho tiempo, ¿sí? Es un material durable, es un material que va a pasar más de 50 años, dicen ellos. Aunque no lo crean, la madera también, porque la madera bien cuidada va para largo. Y además de eso, es un material noble porque es un material natural, no tiene ningún proceso químico que va a venir a perjudicar la obra. Esto es algo que usualmente lo encontramos dentro de las reglamentaciones de las ciudades. Lo que hemos intentado hacer con este proyectico es mostrarles cómo nace de la construcción al momento que lo llevamos y luego metemos pues la llave lista para que alguien venga a vivir ahí. Primero, trabajamos nosotros, tenemos una muy buena suerte de estar en directo con nuestros amigos ingenieros. Aquí en Quebec, de hecho, los arquitectos no están completamente separados de los ingenieros. Entonces, ni siquiera los tenemos en nuestras firmas, en nuestras empresas, sino que son otras empresas y vienen y trabajan con nosotros. Pero a mí me gusta mucho trabajar con ellos y tenemos ya 2 que 3 firmas con los que hacemos prácticamente todos nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, este proyectico, lo que pasa es que una de las cosas importantísimas es el estudio de suelos, pues, para saber en qué estamos construyendo. El estudio nos dio que teníamos roca, ¿sí? Hicimos alrededor de 3 puntos para encontrar que teníamos una roca. La roca que nos dio es una roca súper, súper estable.
que sinceramente dinamitarlo hubiera sido una locura. Entonces tuvimos que adaptar nuestro método justamente de construcción en función de lo que encontramos. El ingeniero estaba muy contento por haber encontrado roca porque ese edificio iba a ser muy estable. El arquitecto es más estresado porque tenemos que empezar en ese momento a ver cómo adaptamos las fundaciones y el aislamiento y todo el resto. Pero claro, la roca no se mueve, eso es importante decirlo. Entonces el edificio que está colocado sobre roca no sufre de movimiento, de en cambios térmicos, porque Claro. la roca ella no se altera. Entonces, ¿qué? Llegamos y una vez que descubrimos que había roca, la roca era como roca lunar, ¿no? No era me hubiera fascinado llegar y que hubiera sido como sí, aquello al horizonte, ¿no? Una placa. No, eso no funciona, no pasó así. Es una placa lunar que tuvimos en esta pequeña foto. El ingeniero te explica el tipo de piedra que viene para hacer toda la compactación, para que todo de la capacidad Importante, ¿no? La capacidad portante. portante sea uniforme. Entonces ya luego tenemos, vean aquí, la preparación del suelo para que podamos venir a hacer nuestros muros de fundaciones. ¿Ok? Ahí lo ven a lo lejitos, pero ahí tenemos ya listo, preparado, en rosado, no sé por qué es rosado, pero es en rosado, nuestro producto para aislar la fundación. La aislamos en la parte de adentro, lo podemos ver un poco acá. Aquí habían empezado, hacemos todo el interior. Y a la parte exterior, lo que tenemos, ven ustedes con negro, es una membrana líquida, negra, para evitar que el agua entre a la parte de adentro de la fundación. Sistemas constructivos, sí. Wow. Esto es Lo que nos encanta. Esto es fascinante, la verdad, Sí. porque cuando el proyecto se empieza híjole, ¿cómo se dice? Montar, no se dice montar, se dice A izar, pero a montar, sí, sí, el montaje, ¿no? ¿es Ujú. eso? Ok, Ujú. a montar. Entonces vas viendo, comprendes cómo funciona a nivel Ujú. estructural tu edificio. Porque miren, por ejemplo, mientras el edificio no está completo, los chicos tienen que venir a poner tensores, porque todavía el piso de cada nivel trabaja junto. Y entonces, si eso no está colocado, evidentemente la cajita se puede Mover. torcer. Entonces, Ujú. entonces ellos te piensan y te empiezan a tirar los tensores. Una cosa que es impresionante en la industria, voy a decir quebequense, pero puede ser que sea en todo Canadá, pero yo como voy a limitarme a lo que conozco y a lo que hago, es que cada compañía que vende las vigas de Ujú. madera, que vende los elementos de madera, ellos calculan cada elemento y cada tipo de enlace Conector, los conector conectores, metálico. los conectores, y están hechos de la manera más sencilla. Es impresionante, es impresionante. Y vas de compañía en compañía y cambian, tienen diferentes conectores. Pero bueno, esto es como una industria donde justamente lo que estábamos hablando de la cuestión del desperdicio no existe. Ellos, todas las piezas, ¿sí? Ujú. Toda la madera, todo se usa y todos los pedacitos, ustedes van a ver, ponemos las vigas, están a cada 16. Okay. ¿Okay? Claro, hay que pensar también que para poder, tenemos dimensiones económicas, tenemos dimensiones que cuestan un poquito más caro y eso ustedes los tienen que aprender y saberlo, conocerlo. ¿Sí? Yo no puedo hacer casas de más de 26 pies porque yo sé que voy a pasarme a la otra viga y la otra viga es más costosa y la otra viga la voy a poner quizás a cada 12. Es una cuestión que aprendes y sabes y tienes que informarte de cómo funciona porque eso puede subir el presupuesto de tu cliente en flecha.
Ok. Hablamos de 16 pulgadas, ¿no? 40 centímetros aproximadamente. Claro, 16 pulgadas. Sí, sí. También esas 16 pulgadas se respetan en lo que pueden ver en los muros. Esto lo aprendes rapidito, porque luego cuando llegas a una casa y tú encuentras a dónde termina un muro, tú ya sabes a dónde está el otro, ¿sí? Porque ya tienes el reflejo. Esa medida te permite de saber por dónde abres, a dónde pasa la electricidad, sí, esto tiene que ser parte de tu vocabulario, de las cosas que vienen. Bueno, Es tu módulo de diseño, ¿no? De exacto, creación, sí. claro. Aquí las podemos ver otra vez. Miren qué bonitas. Bellísimas, realmente. Y arriostradas por todos lados. El arriostramiento, en inglés no recuerdo cómo es. El bracing. Pues es que las suben y Mm, luego van pasando los 2x4, 2x6, que las mm, vienen y las terminan así del otro lado, ¿no? mm. Pero son muy ágiles los chicos para hacer esto. Una vez que que todo está montado, Sí. tienen que venir y preparar lo que llaman ellos bueno, la coquilla, todo lo exterior se tiene que aislar, Ujú. y tiene que hacerse para que sea aislado completamente del agua. Así. Muy Entonces lo bien. empezamos a preparar. Ahí vamos a ver, hay capas. Si por ejemplo aquí tenemos la Ah, lana, lana de roca, ¿no? lana de roca, y tenemos este súper material que nosotros nos gusta mucho utilizarlo. Este material se viene después de la lana de roca. Lo llamamos, es un cartón de fibra de madera que viene laminado por un papel como de aluminio Ujú. que nos guarda, además de ser lo que llamamos acá nuestra parte eh, contra el vapor de la casa, Sí, la barrera contra. la barrera contra el vapor, nos ayuda a mantener también el calor hacia adentro. Sí, Claro, hay solamente porque es un papel de aluminio claro. Reflectivo, ¿no? Refleja todo lo que reciba. O sea, es todo exacto, como tú dijiste, ¿no? El edificio está vivo y es una máquina. Tiene todo un sistema de termodinámico para que su desempeño, al final de cuentas, lo que busca es el confort al interior. Esta foto del medio, las vigas llegan ya armadas, prefabricadas, esas sí, cerchas, no son cerchas, son vigas, sí, de alma abierta, ya llegan armadas. sí. Ujú. Las paredes también ya llegan armadas. Tienes opciones. Mm, Puedes pedirlas armadas, ya lo he hecho. ujú. En este caso decidimos no hacerlo y la razón fue básica, verdaderamente fue una cuestión de COVID, porque usualmente compramos todo prefabricado para que lleguen y se coloquen, y como ellos con la COVID tuvimos mucho problema con las fábricas. Entonces, tuvimos que adaptarnos y tuvimos que construir en lugar las paredes. Muy bien. Pero bueno, eso es la construcción, ¿no? Nos adaptamos por eso tenemos que saber qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque, pues, nunca sabemos lo que puede pasar. Sin duda. Entonces, aquí lo que pueden ver en la foto de enfrente, de en medio también, es que todavía tenemos, es arena. Mm. Llenamos el hoyo que ustedes vieron al principio, el Ujú. hueco, con arena, antes de venir y preparar con un aislante y con un polímero para venir a después colocar la losa. Aquí ya tenemos la losa y para la construcción nos construimos siempre una escalera para trabajar. Pueden ver cómo funciona la ventana también, cómo ella es preparada. Esto miren aquí, una foto de la membrana preparada. Esta es una membrana que viene a buscar desde la ventana hacia adentro y tiene que estar muy bien asegurada con el panel que venimos, antes de poner nuestra pieza de madera, ellos han venido a darle vuelta a su membrana para asegurar que todo el elemento que protege del vapor sea continuo. Luego vamos a ver lo que han hecho al exterior, porque en estas casas tenemos, al interior es una membrana para el vapor y al exterior es una membrana para el aire. Es muy diferente. Las dos tienen su función y son muy importantes.
Luego tenemos acá, esta fotico la creía yo muy pertinente, porque como funciona acá, tienes los ingenieros, pero luego tienes también el que te fabrica las piezas, ¿no? Y ellos te van a determinar a dónde tienen que haber grandes placas de plywood. Contraventeo, ese es el bracing, pero no con riostra, sino que con el panel. Ok. Exacto, y entonces haces esto y por veces te dices, bueno, aquí va a haber uno, pero tú no lo dices, te llega, y te dicen, aquí va a ir uno, allá va a ir otro, y luego encuentras que en la casa, ¿por qué es que pasa esto? Por eso, porque van a haber en ciertos lugares, usualmente pasa en las esquinas, que vas a tener estos elementos, por eso se los mostraba para verlos. Aquí lo que les quería mostrar también es una vez que ya hemos cerrado toda la coquille, ¿cómo se dice esto? La piel. La envolvente, sí. Venimos y viene nuestro equipo de distribución y pasa el eléctrico y pasa también el de del agua y la ventilación. Yo no sé si tenemos una foto de ventilación más aquí, ventilación. Muy bien. Sí, ahí vemos cómo la distribución se hace. Y otra vez una ventana. Aquí cómo cerramos el edificio en la parte de afuera con lo que llamamos justamente el protector contra el viento. Y preparamos para recibir la madera. Aquí es donde les digo, les puse esta fotica para que vieran, enfrente tenemos esto, es el río y el parque. Qué bonito. Que imagínate vivir enfrente de ese paisaje, en un río. Y es el río, porque es el San Lorenzo, ¿eh? Entonces, luego, pues, ¿para qué les digo? Ahí no les quise poner las otras etapas, porque yo las otras etapas las encuentro que, bueno, ya todo el mundo sabe cómo funciona y vienen las placas de yeso y, pues, y hemos trabajado con materiales todavía nobles para el interior, entonces decidimos que uno de los elementos que íbamos a trabajar iba a ser la escalera. La escalera, lo que ustedes tienen ahí es un panel de plywood perforado con láser. Ha sido programado para que perforen, para tener ese efecto de cortina. Queríamos tener la luz pues, de la calle, pero queríamos tener una cierta intimidad y crear ese elemento, pues, mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Permeable. Coqueto. ¿Ah? Permeable de luz. Sí, pero también coqueto, güey, porque no podemos decir claro. que como trabajamos con equipo, pues, teníamos una de las chicas en el taller, Anaís, que quería desde hace ratos probar esto. Y en todos los proyectos era como que, no, pero finalmente el cliente no quiere. Bueno, entonces le dije, Anaís, es tu oportunidad. Ha quedado muy lindo, ¿eh? Porque es el elemento protagónico del espacio. Sí, sí, está muy bonito. La verdad que nos gustó mucho. Y luego sí, porque luego vemos los espacios y luego lo habitamos. Tuvimos que poner muebles, explicar cómo iba a funcionar y todo pues es muy bonita la casa. Sí, sí que lo es. Un aspecto que has mencionado y es que has dicho al inicio, no, me gusta trabajar mucho con dos despachos de ingeniería y ya sabemos en qué radica el éxito de un diseñador arquitectónico porque lo hemos visto, pero dime tú, ¿qué te hace seleccionar o qué te hace tomar la decisión de trabajar con determinados ¿Ingeniera? despachos de ingeniería? ¿Qué hacen ellos muy bien que hacen buen equipo con ustedes? Mucho el diálogo. Tiene que ser mucho que el ingeniero valore lo que el arquitecto está haciendo. No hay un diseño donde no tomamos en consideración que va a haber columnas, que las vigas, que los contrafuertes se piensan, los pensamos. O sea, tenemos mutuo respeto. Yo creo que el diálogo es muy agradable. Lo que pasa es que seguido las oficinas de ingeniería están muy ocupadas y hay mucho diseño. Y no es que sea malo, no es que sea malo para nada, solamente que por veces me gusta mucho que nos sentemos los dos y que los dos seamos capaces de dibujar juntos, ¿no? Okay. Yo soy muy de dibujar a la mano y me gusta que el ingeniero me siga. Entonces, seguido hay muchos de ellos que no les gusta dibujar a la mano y que son más, tengo que meter a la computadora para ver lo que me da. Yo creo que
Cualquier profesional hoy en día va a decir esto, ¿sí? Un arquitecto, tenés arquitectos que te van a decir que si no lo han visto en 3D, en la maqueta, no van a saber si funciona, ¿no? Y yo creo que es cierto, los elementos tecnológicos nos validan y nos recontra que prueban que lo que estamos haciendo va por buen camino, pero yo creo que eso no nos impide que tengamos un sentimiento crítico y que seamos capaces de tener las líneas, sí, entender cómo el proyecto y la lógica del proyecto. Y eso lo tienes que poder exprimir a la mano. Tienes que poder decirle, mira, yo creo que estaba pensando en un sistema, por ejemplo, cuando entramos en diálogo, es que tú piensas que un sistema en acero, necesito unos voladizos de tanto. Para esto, no hay todos los ingenieros que se toman ese tiempo porque van directo a la producción. Me gusta que el ingeniero esté conmigo aún en el proceso, como explicamos anteriormente, de la concepción. Entonces, como me gusta esto, me quedo con el ingeniero que me acompaña y que yo le puedo hablar y decirle, cambié de idea, vamos a tener que hacer tal cosa o integramos tal cosa y bueno, y ellos se adaptan, nosotros nos adaptamos y construimos juntos. Muy bien, Por o eso, sea, necesitas que haya flexibilidad y sentido común ante todo, ¿no? Porque de alguna manera el sentido común también hace que siempre velemos por el bien del proyecto y no por ganar, digamos, una discusión, ¿no? Que a veces pasa. no, y me entiendo y de verdad, me he entendido siempre bien con todos los ingenieros que hemos trabajado, en todos los proyectos, en todas las compañías que he estado, pero hay gente con la que tienes placer a crear, esa es la verdad. Como ya nos comentaste, ¿no? Esta relación con la ingeniería debe ser fluida, flexible y de respeto. Pero quiero poner en valor algo. No todo ingeniero, no todo equipo de ingeniería que está muy especializado en determinado sistema de un edificio es capaz de entenderse con un arquitecto si el arquitecto no tiene una base técnica. Yo quisiera saber si le atribuyes esto a la formación profesional que adquiriste en tus inicios, o también a tu increíble curiosidad por resolver, ¿verdad? Y a esa tenacidad por llevar a mejor término el proyecto. La formación de la UCA nos da y nos lleva dentro de la parte estructuras, nos deja bastantes principios. Principios básicos y principios que yo creo que todo arquitecto debería de tomar en serio y verdaderamente considerar dentro de su proceso de concepción. Evidentemente, no todo el mundo después de eso va a explorar o seguir la educación dentro de la estructura, pero tienes que mantenerte curioso. Tienes que mantenerte curioso porque justamente la tecnología hace que ciertos elementos estructurales ya no sean como los de hace 5 o 10 años. Tienes que aprender cómo funcionan. Si no, de hecho, mucha de los lenguajes arquitectónicos que vemos en las diferentes épocas es completamente en relación a la capacidad técnica de la estructura de esa época. Entonces, si tú piensas que vas a seguir haciendo arquitectura sin interesarte a lo que la estructura y las técnicas te están ofreciendo ahora en día, te vas a quedar atrás. Tienes que estar completamente informado de lo que está pasando, cómo están funcionando y yo creo que esto de los diálogos que se dan con los ingenieros, tú tienes que poder dialogar de manera inteligente, tienes que poder entender lo que el ingeniero te está diciendo, ¿sí? Entonces, no, yo creo que es muy importante y sí creo que la base que nos da la UCA es muy pertinente. Yo lo meto en evidencia cuando llegué, sinceramente yo tenía una base en estructura más fuerte y entendía hasta los chicos que venían, con los que visitaban del campus, que estaban estudiando en madera, yo les entendía cuando me hablaban de flexión, de aquí, de allá, nos poníamos a hablar y pues era divertido, porque nos entendíamos. Entonces, no, yo creo que es muy importante. Muy bien, además de esa sensibilidad
para con tu cliente, para con las necesidades del proyecto, ponerte en los zapatos de ellos y entenderle, que fue el inicio de la conversación esta mañana. También tu tenacidad, como digo, y la capacidad técnica, ¿no? Esto generalmente en las mujeres es, no en todas, ¿verdad? Pero creo que es de valorarlo. Una arquitecta técnica y capaz de siempre aprender, como dijiste, ¿no? Siempre de estarse actualizando en los conocimientos. Bueno, yo antes de agradecerte, finalmente sí quisiera escucharte un poco o pedirte más bien, sin que esto suene como un cliché o lo clásico mensaje, ¿no? Pero sí este mensaje para la nueva generación, ¿no? Los chicos que inmersos en un mundo muy globalizado, donde ya no solo tenemos el ojo puesto en lo que tenemos más próximo, sino que también en qué hay más allá y qué implica para un arquitecto joven aquí y en cualquier parte del mundo, por lo menos donde tú has estado, qué implica poder o qué retos debe enfrentar para poder producir arquitectura, que como muy poco, Sonia, tú estás haciendo. Muchas gracias. Estamos todavía en equipo trabajando siempre. Mira, yo creo que esto en la China, donde estemos, la curiosidad, el interés por la investigación. Además, sí es bueno ir a ver lo que hacen afuera. Yo creo que es bueno, pero también hay que aprender qué es lo que se hace y las técnicas que tenemos cerca de nosotros. No podemos buscar aprender técnicas extranjeras cuando ni siquiera controlamos las nuestras. La educación del arquitecto es constante. Yo creo que para los nuevos arquitectos, si decidieron ser arquitectos, es una cosa maravillosa, porque no es una profesión, es una manera de vivir. No sos arquitecto de 8 a 5 de la tarde, o no sé cuáles son los horarios allá, pero bueno, eres arquitecto 24 horas del día. Y cuando vayas de viaje, cuando estés con los amigos, vas a ver y te vas a decir, ¿cómo hicieron eso? ¿Qué pasó allí? Tú eres arquitecto siempre. Entonces, tienes que asumirlo y darte cuenta que tienes que disfrutarlo. Y para disfrutarlo, tienes que tener esa curiosidad. Cuando te lancen un proyecto y te digan, laboratorios, vas a hacer un laboratorio. Nunca has hecho un laboratorio. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes? Llegas a tu casa, te encierras y tienes las 12 horas que quedan hasta que llegue tu jefe o la persona que te lo pidió para ser un experto en laboratorios. La idea es que la lectura, la curiosidad va a ser la clave de su éxito. No pueden esperar a que la idea les caiga del cielo. La creatividad llega al que la busca, al que se inspira, al que lee. Si no, yo me puedo sentar aquí y esperar que en un momento dado alguien me diga cómo voy a hacer la próxima escuela. ¿Sí? No funciona así. Hay gente que tiene mucho talento, ¿no? Pero creo yo que si quieren verdaderamente, y no solo eso, sino que si quieren verdaderamente ayudar a las sociedades, porque el arquitecto, nosotros somos los que materializamos la sociedad, materializamos los tiempos. Entonces somos muy responsables porque estamos escribiendo historia en las ciudades. Entonces sean responsables y por favor lean, investiguen. Gracias por ese profundo mensaje, son palabras muy poderosas, ¿verdad? Porque es un mandato, ¿no? Desde la conciencia del ser arquitecto. Y creo que ha salido bien filosófico y muy bonito. No me esperaba menos, la verdad, y sobre todo una mujer joven todavía, con una producción. Muy joven. Por supuesto, somos jóvenes, con un asocio muy complementario, ¿verdad? Tanto con François y también con esta visión de formar o más bien de entrenar nuevas competencias en la gente en la generación que está atrás, ¿no? Pues no me queda más que agradecer en nombre del Departamento de Organización del Espacio de la Universidad Centroamericana José C. Cañas, la UCA, nuestra alma mater,
tu tiempo, el de tus colegas, el de tus socios, ¿verdad? Y nuestro saludo fraterno para todos ellos y el agradecimiento por este tiempo tan valioso y este testimonio arquitectónico que nos has dado esta mañana, Sonia. Y bueno, aquí nos despedimos. Muchas gracias. Okay.